Tiene mucho que ver con lo que Dios viene hablando a mi corazón ya hace tiempo y con este sueño o con este fuego que Dios encendió en mí de querer ver la manifestación de su reino en lo cotidiano y cómo la iglesia de Cristo es poderosa para transformar la sociedad en la que vive. Y cómo lo que predicamos, lo que hablamos, se ve reflejado en cada esfera de la sociedad. Y recibía esto y lo escribía, lo leía y me animaba y me encendía. Y armamos el video y quedó hermoso, quedó tremendo. Felicitaciones a todo el equipo que hizo eso. Y cuando la primera vez que lo vi un montón de veces y me lo puse solo a verlo. Incluso cuando lo grabé, una y otra vez me pasó lo mismo. Me quebrantaba escucharlo. Por un lado porque tiene que ver con esto que Dios pone en el corazón y con eso que nos quebranta del simple hecho de poder escuchar su voz y de sentirnos parte de eso, porque es como si Dios, es Dios confiándonos algo. Dios en este caso confiándome algo que Él está queriendo hacer y que está haciendo. Y ya eso solo me quebranta, porque ser confiable para Dios, para que Él revele algo así, ya me quebranta. Pero después había un peso que sentía de, ¿voy a decir esto? ¿Voy a soltar esto? Porque si lo suelto lo tengo que vivir, o tengo que estar comprometido a vivirlo. No puede quedar en un lindo video. Oh, qué lindo video que hicieron, qué emocionante. La verdad, poco me importa. Pero si lo voy a decir, voy a prestar mi voz a eso. Inclusive si se los voy a compartir, tengo que yo primero que nadie estar dispuesto a caminar detrás de eso. A conquistar eso que Dios está diciendo que Él está haciendo y va a hacer. Así que esta charla se trata un poco de eso, de contarles estas experiencias con Dios, en la que no pretendo definir el futuro ni definir los tiempos. La Biblia es muy clara sobre nadie sabe cuándo, nadie sabe la hora. Yo no pretendo meterme en eso, simplemente compartirles algo que el Señor puso en mi corazón y que creo que tiene mucho que ver, no solo con todo lo que venimos compartiendo en el día de hoy, sino con lo que Dios quiere hacer y con lo que ya está haciendo. Y ahora vamos a ver que tiene mucho que ver con toda la historia de lo que Él viene haciendo. Y quiero compartirles esta carga del corazón y está buenísimo que inclusive cerremos con esto, porque de todo lo que hemos recibido es hermoso, ustedes vieron, le damos espacio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace lo que quiere y es maravilloso. Y a veces pensamos que decimos el Espíritu Santo hace lo que quiere y pensamos que es desordenado, pero Él es ordenado y hace todo en la secuencia que Él ya sabía. Nosotros simplemente tenemos que aprender a surcar sus olas. Y tiene que ver con subirnos a esto. Y Dios me hablaba en septiembre sobre esto que resubimos en el video. Y después, hace algunas semanas más, orando por esto que les decía, por sentir el peso de, ¿vas a compartir esto? O sea, ¿estás comprometido lo suficiente como para compartirlo? Y en esa oración se ve que estaba dispuesto porque el Señor me confió algo más. Así que eso les quiero compartir. 3 puntitos nada más. Como veíamos al principio del video, en toda la historia de la iglesia, Dios levantó hombres y mujeres tremendos. Si ustedes se ponen seguramente muchos ya lo han hecho, se ponen a estudiar la historia
de la iglesia, de los avivamientos, van a empezar a encontrar nombres tremendos. Hay libros que hablan de esto que les podríamos recomendar y léanlos. Uno se llama Los Generales de Dios, por eso lo pongo ahí. Es un libro así, pero vale la pena. Y hay otros que cuentan sobre esto, sobre hombres y mujeres con pasión, con hambre por Dios, que de repente se encontraron con Dios cara a cara en experiencias personales y desde ese momento le dijeron que sí y persiguieron lo que Dios estaba haciendo. Y a esos moveres que generaron de todo, y en diferentes lugares del mundo, ¿no es cierto? Los conocemos como los grandes avivamientos. Y a veces decimos de la historia, pero déjenme decirles que son los grandes avivamientos del siglo pasado. Solo eso. Y está buenísimo leerlo y está espectacular. A mí me ha hecho mucho bien porque te enciende, porque te lleva a comprender cómo Dios opera, cómo Dios obra. Incluso en ese libro van a ver cómo las personas que fueron las que iniciaron y llevaron adelante esos avivamientos, eventualmente cometieron errores. Y algunos no terminaron bien. Pero eso nos permite igual ver cómo Dios opera, Dios abre, Dios llama. Y nosotros respondemos. Y a veces también nos equivocamos. Y leer esa historia de avivamientos también nos permite aprender de esos errores, algunos con muchos excesos donde descuidaron sus cuerpos y por eso no terminaron bien. En pos de lo que tenían que perseguir, en un momento se confundieron y descuidaron sus cuerpos y se olvidaron que el cuerpo lo necesitaban para esta tierra, por ejemplo. Y entonces nos permite aprender de esas cosas. Está bueno estudiar la historia del mover de Dios, de lo que Él ha hecho, de cómo se ha movido, de cómo ha iniciado esos avivamientos. Y lo que yo encuentro una y otra vez en cada una de esos ejemplos son hombres y mujeres con hambre, con hambre, con hambre. Con hambre. A vos te pueden poner la mejor comida del mundo, que si acabás de comerte un asado tremendo, no la querés. Pero cuando tenés hambre, corres. Con hambre. Ahora, pensamos en esos avivamientos y decimos, el avivamiento histórico de la historia y ese último siglo, pero podemos ver este patrón a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Si leen Hebreos 11, van a ver ahí, algunas Biblias lo titulan como los héroes de la fe. Van a recorrer la historia de los héroes de la fe de la Biblia. Y a lo largo de toda la historia, ahora sí, no del último siglo, van a encontrar un montón de personas que fueron encendidas por Dios, que tuvieron hambre y que persiguieron eso que Dios estaba poniendo en su corazón. La iglesia primitiva, la iglesia primitiva. Los prendían fuego, como antorcha los usaban. Tremendo avivamiento. Y esas personas, esos hombres y mujeres comprometidos con Dios, llenos del Espíritu Santo, salían y hacían lo que el Espíritu les decía. Y el Espíritu de repente les marcaba algo y se subían a donde sea e iban. Y vieron milagros, prodigios. El Espíritu Santo descendía sobre ellos, hacía maravillas. Y es por esa iglesia primitiva, por esos que dieron su vida, que hoy el Evangelio es lo que es. Y si siguen a lo largo de la historia van a seguir encontrando hombres y mujeres que dieron todo por lo que el Señor encendía en sus corazones. Y lo que yo veo una y otra vez, ahora así, a lo largo de toda la historia, es que Dios siempre está encendiendo corazones. Dios siempre está encendiendo corazones.
cuando el Señor nos empezó a inquietar y en esta búsqueda de hay más, algo que pasaba dentro nuestro que tenía que ver, amo todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, pero había algo en nuestro corazón que decía, hay más que simplemente esto. O hay más que todo esto que ya conoces, hay más. Y yo no llegaba a entender qué significaba ese hay más, pero nos quemaba en el corazón. Nos quemaba en el corazón, hay más. Y cuando uno empieza a perseguir esa hay más que no tiene tan claro cómo es, porque hay revelación que todavía no tiene, y empezás a buscar, y empezás a recibir, y a entender, y a escribir cosas, a tratar de experimentar. También a veces vienen dudas, porque decís, che, ¿seré yo el único loco que piensa que hay otra cosa? Y ahí empiezan a aparecer otras personas que inclusive te das cuenta que vienen caminando en eso que vos pensaste que era una locura hace mucho más tiempo que vos. Y lo que entonces empezás a darte cuenta es, Dios enciende corazones todo el tiempo. Dios busca los corazones que están dispuestos a escucharlo y obedecerlo, y los enciende, los toca. Él está llamando tu atención. Y de repente respondemos. Y de eso se trata. Dios enseñando corazones y nosotros prestando atención y respondiendo a su voz. Y me encanta cómo Dios siempre habla de la manera que podemos comprender. Moisés, un ejemplo, la zarza ardiente. Si no te llama la atención eso, prendido fuego, ¿esto qué? Y encima después por la duda le habló. Dios siempre está llamando nuestra atención. Y nos llama la atención de la manera que a cada uno le llama la atención, de la manera que podemos comprenderla, de la manera que somos activados. Él está una y otra vez encendiendo corazones. Pero también hemos caído en algo, en que hemos visto estos moveres de Dios como olas. Y como lo hemos visto como olas, siempre estamos esperando la próxima ola. ¿Y cuándo va a llegar el próximo avivamiento? Y el próximo avivamiento va a ser tremendo, no sabés. ¿Y cuál será la próxima calle Azusa? ¿Será Fernández? Amén. No dijeron amén. Si no dicen amén, porque hay otra calle que el Señor nos va a dar. ¿Será Azusa? ¿Será la próxima Azusa? Y estamos como siempre esperando lo que va a llegar, lo que va a llegar, lo que va a llegar. Porque vemos a los avivamientos como olas, como picos, donde ahora al Señor se le ocurrió aparecer, pasan cosas tremendas y después desaparece y hay que esperar la próxima ola. Y no te vaya a agarrar la vida entre ola y ola porque te la perdiste. Si pudiera vivir un avivamiento, ¿cómo me hubiese gustado estar en el avivamiento de... ¿Cómo me hubiese gustado? Y yo me pregunto, si yo hubiera estado en ese momento con los locos esos de la calle Azusa, ¿hubiese ido? No sé si hubiese ido. Ahora sí. En mi época, no sé más atrás. Ahora sí. ¿Hubiese ido? Porque lo que nos pasa es que leemos la historia después que sucedió y nos maravillamos y decimos, ¡fuah, qué tremendo! Pero no tenemos idea del costo que pagaron esos para ver lo que Dios tenía para hacer. Y vemos los avivamientos, los moveres, como olas, como picos que van y vienen. Como algo que Dios empieza a hacer, que crece, que se hace visible, se hace evidente, y después de un tiempo parece que se desvanece, desaparece, y bueno, hay que esperar la próxima ola. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? La aguantamos. Ahí estamos, la iglesia del bloque, aguantando los trapos hasta que llegue el próximo avivamiento. Y oramos por el próximo avivamiento. Y le metemos. Bueno.
Nos encanta todo eso, ¿no? Sin embargo, creo que de la perspectiva de Dios, la historia no es una sucesión de olas. Desde la perspectiva de Dios, la historia es un mar que nunca deja de moverse. Nosotros vemos olas, Él vio un mar que está lleno de olas. Y mientras vos ves una, Él está encendiendo otra. Y mientras una parece caer, hay otra que viene arriba. Y si ves el curso de la historia, ves eso. Y yo empecé a entender y a ver que el avivamiento no se trata de picos y valles, no se trata de olas, más allá de que a veces pareciera que se presenta así. Empecé a ver cómo Dios podía ver un mar desde su perspectiva, de diferentes olas, de avivamiento, de mover del espíritu, que estaba en constante movimiento, que nunca dejaba de moverse. Y es un mar, es profundo, es incesante, donde cada ola se conecta con la otra. Así que hoy quiero hablarte un poco de eso, del avivamiento no como una ola. Y creo que durante toda la jornada de hoy estuvimos hablando un poquito de esto, ¿no? Pero no como una ola, sino como un mar. Y un mar que no depende de mi nombre o de tu nombre. Porque lo otro que hacemos, inevitablemente para contar la historia, es ponerle nombre a los avivamientos. Pero no depende de tu nombre, ni de mi nombre, ni de un líder famoso, sino del Hijo que reina, del Espíritu que sopla y de un pueblo encendido que responde a su llamado. Amén. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder ser conscientes del avivamiento constante o para ser conscientes de la perspectiva de Dios del avivamiento es honrar la historia para entender el movimiento. Y el avivamiento, como les decía, no es una ola, sino que es el mar de Dios que nunca se detiene. Y lo primero que podemos ver en ese sentido es que Dios levanta personas en cada generación. Si ven Hebreos 11, van a ver personas comunes, con fallas, pero encendidas. Pero encendidas, porque la fe se trata de eso. La fe no se trata de que seas perfecto, la fe se trata de creerle al que nunca falla. No se trata de que hagas todo perfectamente bien o de que entiendas todas las cosas. Se trata de confiar en aquel que no falla. El Salmo 145 habla de una generación que contará a la otra sus obras. Salmo 145, versículo 4. Una generación contará a la otra las obras de Dios. Generación tras generación, viendo el mover de Dios en incremento, constante, sin cesar. Y lo que quiero proponerte de alguna manera es que comprendamos la historia, que la estudiemos, no para anhelar el tiempo pasado, que fue mejor y ojalá hubiera estado ahí, sino para entender que Dios, así como se movió en el pasado, se sigue moviendo hoy. Que el deseo de su corazón es que no que podamos esperar un avivamiento, que podamos entender que Él se sigue moviendo. Y que nosotros seamos los que nos subimos a su ola, a su mar, que está en constante movimiento. Porque hemos definido el avivamiento como un mover de personas, de hombres. Entonces estamos esperando que se levante el próximo ungido para ir detrás de él. Y yo no tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra de los grandes líderes que Dios levanta. Al contrario, necesitamos de esas personas. No tengo nada en contra de eso. Solo digo que a veces adoptamos una posición pasiva, esperando que el próximo ungido que se levante y que nos lleve al próximo avivamiento.
Y perdemos de vista lo que Cristo ya hizo. Y si estudiamos el curso de historia, lo que vamos a ver es una y otra vez Dios obrando, Dios no quedándose quieto, Dios inquietando corazones, Dios encendiendo, operando, tocando. Se trata de nuestra respuesta. Se trata de nuestra respuesta. Lo otro que te quiero decir es que Dios usa vasos imperfectos. Somos vos y yo. Esto lo digo yo, no lo dice Dios, pero es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero Él usa vasos imperfectos. Dice 2 Corintios 4:7 que somos vasos de barro, pero con un tesoro. Con un tesoro. Y podemos ser esos vasos de barro, pero contener algo precioso. Hoy Lucas nos hablaba también de esto. Cristo en nosotros. Somos estos vasos de barro, imperfectos, impuros, con errores. Pero dentro de nosotros está Cristo. Dentro de nosotros está el mejor contenido, el mejor tesoro. Entonces, tenemos que corrernos de todas estas dudas y de todo lo que nos falta y de todo lo que no tenemos para hacernos conscientes de lo que Cristo es. Porque en la medida que nos hacemos conscientes de lo que Cristo es y de que vive en nosotros, lo que estamos haciendo es darle espacio para que Él transforme todo eso imperfecto que tenemos. Y cuando Él viene a nuestra vida, nunca nos deja como estamos. Es ridículo y les diría antibíblico pensar que al acercarnos a Dios, Dios nos va a dejar tal cual como estamos. Alguna vez escuché esto de, tomando el ejemplo de las vasijas, que se rompe y la tiramos al piso y entonces que Dios viene y junta los pedazos y los pega y hacemos una versión romántica de eso. Y perdónenme, pero es un error gigante. Dios no te pega los pedazos. Dios no te agarra destruido y pega los pedazos con la gotita. Él toma el mismo barro y hace una vasija nueva, perfecta. No pega los pedacitos. No te deja reparado más o menos. Vayan acá. Creo que iba acá esta pieza. Él toma lo que sos, toma tu esencia y te hace una vasija nueva, perfecta. Incluso Él completa su obra en nuestra fragilidad. Y se trata de que para vivir en este continuo avivamiento podamos permitir de que su obra siga fluyendo en nosotros, siga sucediendo. Que el espíritu de nuestra mente, como dice Pablo, sea renovado, para que entonces nuestro comportamiento sea transformado. Hoy hablábamos de que todo empieza en nuestro espíritu. Todo empieza en nuestro espíritu porque es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Y de lo que se trata es de poder permitir que el Espíritu de Dios que habita en mí, que tiene toda la plenitud de Dios, que contiene el reino de Dios completo, o sea que podrías decir que el reino de Dios completo habita en tu espíritu. Entonces podrías decir que tenés todo lo necesario, no te falta nada, porque el Espíritu Santo de Dios vive en tu espíritu, no te falta nada. Entonces necesitamos aprender a liberar al Espíritu Santo de Dios de nuestro espíritu para que atraviese nuestra alma y nuestro cuerpo y sane todo a su paso. Lo que a veces sucede es que
Sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, pero está ahí, contenido en nuestro espíritu. Está contenido en nuestro espíritu porque tenemos miedo a fallar, está contenido en nuestro espíritu porque tenemos miedo a lo que nos van a decir, porque nos da vergüenza, porque no queremos también. Pero cuando empezamos a aprender a abrir nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios salga, eso es liberar el espíritu. Él atraviesa el alma y el cuerpo. Y en el alma están las emociones. Por eso lo que suele pasar primero es que el Espíritu sana nuestras emociones. Y por eso suele pasar que después de que sana nuestras emociones, muchas veces hay sanidades físicas. Se trata de permitir al Espíritu Santo de Dios que sea liberado. Dejar de contenerlo, dejar de encerrarlo, para que Él sane todo a su paso y transforme todo a su paso. ¿Y cómo se hace esto? Porque está lindo el ejemplo, pero ¿cómo se hace? Pablo dice esto, ¿no? Ustedes tienen que renovar el espíritu de la mente, tienen que lograr renovar el espíritu de la mente. O si quieren lo digo de otra manera, que el espíritu renueve la mente, renueve los pensamientos. La forma en la que pensamos es la forma en la que actuamos. Así como pensamos, es así como actuamos. Y lo maravilloso de esto es que, y me fui un poquito, pero me parece que es importante, lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo es el que trae revelación, es el que trae luz, es el que nos muestra y es el que nos permite entrar en ese proceso de arrepentimiento que hoy también hablábamos. Por eso también decimos que el arrepentimiento es un don, porque viene de Él. Entonces viene el Espíritu Santo, nos trae revelación sobre ciertas situaciones, nos trae luz, y nosotros lo que hacemos es arrepentirnos de esas cosas. Cuando vemos la luz sobre esas tinieblas en las que eventualmente podemos estar viviendo, lo que decimos, ok, no quiero vivir más en esto, vos trajiste luz, eso es gracia de Dios. Respondo a tu gracia, me arrepiento. Ok, renuncio a esto, ya no lo quiero más. Y cuando hacemos eso, cortamos rutas de pensamiento antiguas. Por eso, cuando hablábamos de soso y de reemplazar una mentira con una verdad, cuando nosotros estamos viviendo en situaciones de pecado o situaciones donde no teníamos claridad, en definitiva estamos viviendo en mentira. Es muy probable que las situaciones que estamos viviendo estén ancladas en alguna mentira que nos hemos creído. Cuando el Espíritu trae luz sobre esas cosas, le preguntamos, como decía Eli hoy, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde aprendí esto? ¿Qué mentira me creí? Y cuando descubrimos eso, podemos renunciar a esas mentiras. En el nombre de Jesús, Él nos hace libres. Y ahí se cortan esas rutas de pensamiento que llevaban a esos comportamientos. Y lo que hacemos después es pedirle, bueno, Señor, necesito una nueva ruta para andar, porque si corté esta ruta y no hago una nueva ruta, el cerebro va a crear alguna enseguida. Necesito una nueva ruta. ¿Cómo se crea una nueva ruta? Con la verdad. ¿Quién es el que nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ¿podrías darme la verdad que reemplaza esta mentira en la que estuve viviendo hasta hoy? Sí, esta es la verdad que tengo para vos. Y por lo general, las verdades que el Espíritu trae están ancladas en la identidad que tenemos en Cristo. Por eso hoy arrancamos con identidad. Y cuando el Espíritu Santo entonces revela
quiénes somos en Él, revela cuál es la verdad, revela lo que Él está diciendo de nosotros, ahí se genera una nueva ruta de pensamiento. Con esa nueva ruta de pensamiento es que los comportamientos se transforman y cambian. Esa es la transformación que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros, una a una. El Espíritu Santo es muy paciente. Nunca trae luz completa. Si trayera luz completa quedaríamos consumidos. Pero va trayendo luz progresiva. Va trayendo luz progresiva. Y eso es maravilloso. Por eso decíamos que necesitamos vivir en un continuo arrepentimiento. No es, yo ya me arrepentí. No, la vida es de arrepentimiento. Porque lo que significa arrepentimiento, como decíamos también hoy, es un cambio de mente. El cambio de mente radica en esto, en recibir luz sobre algo en lo que está viviendo, que está fuera del diseño original de Dios. Renunciar a eso, arrepentirme y recibir la verdad de Dios que me vuelve al diseño original para que mi comportamiento sea transformado. Y a medida que vivo en esa dinámica, voy siendo transformando cada día más a la imagen de Cristo. Y es ahí que entonces empiezo a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y entonces, ahí vuelvo al avivamiento, de esto se trata, de personas como vos y como yo, que entienden que, como bien decíamos, el Evangelio no es una iglesia, no es un movimiento, sino que es Cristo mismo, que el Evangelio es ese Cristo mismo que dio su vida por vos y por mí, y que estamos muertos juntamente con Él y hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, estoy muerto, es una realidad espiritual, pero en el plano natural eso tiene que ir siendo transformado. Pero ya estoy muerto. Y Él me hizo una nueva creación, una nueva vida, una nueva criatura. En el plano espiritual ya está hecho. Si yo empiezo a ser consciente de que en el plano espiritual esa es una realidad, entonces permito que el Espíritu Santo se libere de mi espíritu y que transforme todo a su alrededor y que vaya trayendo luz. Y a medida que va trayendo luz, voy siendo transformado. ¿Y qué pasa si cristianos porque seguimos a Cristo, a este Cristo que hace esta transformación posible? ¿Qué pasa si cristianos como vos y como yo vivimos en este arrepentimiento cotidiano y nos sacamos la vergüenza de encima porque no puedo? Yo soy cristiano como hace 32 años y no puedo estar viviendo esto, ¿viste? Y entonces tenemos vergüenza y nos llenamos de vergüenza. Y entonces estamos llenos de cristianos con vergüenza que no viven la transformación que Él quiere hacer. Y llenamos las iglesias de cristianos con vergüenza que una y otra vez pasan al frente para que oremos. Y a mí me encanta ministrar. Me encanta. Pero tenemos que sacar la vergüenza de la iglesia. ¿Y sabes lo que tiene que haber? Pasión por Cristo, hambre por Él, conciencia de que Él pagó por todo y que Él restaura todas las cosas. ¿Y sabes qué? ¿Le pifiaste? Confesá tu pecado, arrepentite, dejá que el Espíritu Santo te transforme. Porque si no es muy pesada la vida en Cristo. Y sin embargo Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí que los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Vengan a mí. Es muy pesada la vida en Cristo, sin Cristo. Es muy pesada la vida en Cristo sin Cristo. Y muchas veces tratamos de vivir la vida cristiana sin Jesús. Y no puedo decirte otra cosa, que no se puede. No es posible. No es posible. Y por eso hoy decíamos, como decía Jesús, es bueno que yo me vaya porque si me voy les voy a enviar al Espíritu Santo. Les voy a enviar a aquel que los va a consolar, que los va a animar, que los va a guiar. ¿Y saben qué? No es simplemente una lámpara mágica, es Dios mismo en ustedes. Y es una persona y tiene sentimientos y pueden hablar con Él. Y pueden relacionarse. En definitiva, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy restaurando todas las cosas porque ahora van a poder tener relación conmigo todo el tiempo. Por eso decimos en el plano espiritual.
Por el Espíritu volvemos al diseño original de Dios. Por eso podemos decir que podemos escuchar la voz de Dios. Por eso nos animamos a orar por enfermos, a profetizar. Porque en ese plano espiritual todo eso no existe. La muerte no existe, la enfermedad no existe. La angustia no existe. Y cuando empezamos a tomar conciencia de que eso fue todo pagado por Cristo, y que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y nos hizo nuevas criaturas, y que morimos ya nuestra vieja vida, y como bien explicaba Lucas hoy, somos una nueva creación. Entonces podemos agarrarnos de eso y traer proféticamente lo que ya está hecho en el plano espiritual a este plano. Lo que ya está hecho en el plano espiritual, lo traemos a este plano. Cuando hablamos de traer el cielo a la tierra, hablamos de eso. Lo que Él ya hizo y va a tener su cumplimiento final en el regreso glorioso de Jesús, lo traemos sistemáticamente a este plano. Por eso decimos que entre que Jesús se fue y envió a su Espíritu y que Jesús vuelva, es el tiempo de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia, hasta que Cristo vuelva, traer el cielo a la tierra. Es responsabilidad de la iglesia. De traer la realidad celestial que Él ya cumplió, como bien decía Lucas, consumado es, ya fue hecho. Entonces nosotros nos paramos en esa realidad espiritual y la traemos a este plano. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe y ahí nos paramos. Mientras vivimos en medio de esta tierra. Pero vivimos con esa esperanza. Y no nos quedamos esperando la próxima ola, sino sabiendo que el mar de Dios está en continuo movimiento. Y esta es una invitación a hacernos cada vez más conscientes de ese mar que está en movimiento. Así que lo primero que tenemos que hacer es honrar la historia. Porque que vos y yo estemos acá es el fruto del sí de otros. Alguien pagó un precio, alguien te habló, alguien hizo algo para que vos y yo estemos acá. Y eso nos hace humildes también. Y nos permite honrar a los que conocemos de cerquita y a los mártires de la historia. Porque gracias a ellos estamos acá. Si hoy podemos disfrutar de esta gracia, si hoy podemos gozarnos en medio de lo que Dios hace presencialmente, a través de un Zoom, ¿ustedes vieron? El Espíritu Santo no tiene límites. No tiene límites, no tiene fronteras, no está limitado por las leyes naturales. Honremos todo aquello que fue hecho, porque y esto es lo que me pasa, cuando estamos esperando el próximo avivamiento, es como arrancar siempre de cero. Es como arrancar de vuelta. Y es como, yo no sé si lo han sentido, pero es como, entonces el único avivamiento que vale y que estoy esperando es en el que yo pueda ser protagonista. En el que o el que lleve mi nombre. Pero si yo entiendo que el mar de Dios está en constante movimiento y que Él se la pasa encendiendo corazones y hay una ola por acá, una ola por allá, entonces mi perspectiva cambia, porque ya entonces el centro del avivamiento que viene no tiene que ver conmigo, sino con empezar a entender lo que Él está haciendo y sumarme a eso. ¿Qué estás haciendo? Me sumo a eso. ¿Qué estás haciendo? Me sumo a eso. Y honrar la historia nos ayuda a tener una mejor perspectiva de eso. Por eso es bueno leer la historia. Por eso es bueno conocerla. Por eso el Antiguo Testamento está buenísimo. Vieron que algunos cristianos leemos solo el Nuevo. El Antiguo está buenísimo. Honramos la historia de todo lo que Dios ha hecho.
porque es parte de su obra. Es parte de lo que ha Él hecho y lo honramos. Así que si pareciera que una ola se termina, no sé qué, no te desanimes. Quizás no estés viendo la que viene atrás. O quizás no estés viendo el mar en su ebullición. En segundo lugar, lo que necesitamos hacer es cambiar la perspectiva para abrazar ese mar que les digo que está en constante movimiento. Necesitamos cambiar la forma en la que vemos. No se trata de mi ola, se trata de su mar. De su mar, ahí va. No se trata de mi ola, sino del mar de Dios. Se trata de buscar la ola que puedo barrenar. Se trata del mar que está en movimiento. Y por eso yo entendía esto como, déjenme decir, próximo avivamiento. Insisto, es el próximo avivamiento que ya comenzó. ¿Está bien? ¿Me dejan esta atención? Por eso decía que es protagonizado por personas sin renombre, entre comillas. De vuelta, no estoy diciendo que no va a haber personas conocidas en medio de todas estas situaciones. Lo que estoy tratando de animar tu corazón es que no se trata de esperar el próximo ungido que nos venga a salvar y nos lleve a esa olita. Lo que se trata es de empezar a entender de que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esa realidad espiritual y nos subamos a ese mar. Y si de repente el foco aparece en alguien, gloria a Dios y honremos eso y pongámonos contentos por el foco de Dios sobre una persona. No importa. Pero tomemos conciencia de que el reino de Dios es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Porque por más que se levante un gran ungido, sigue siendo un ser humano, una persona que no va a tu trabajo. Que no va a hacer la compra a tu súper. A veces pienso en la palabra, ¿vieron cuando dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar? Y de alguna manera la gloria de Dios se refleja en nuestras vidas. Nosotros somos un reflejo de su gloria o funcionamos como un reflejo de su gloria. Y a medida que vamos siendo cada vez más transformados, eso que está en nosotros va reflejando cada vez mejor, más nítidamente la gloria de Dios, lo que Él es. ¿Y qué pasa? Si los cristianos, si aquellos que se enamoran de Jesús, que tienen hambre y pasión por Él, desparramados por todo el mundo, reflejan su gloria en todos lados. La gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Sí. Así que se trata de hombres y mujeres con hambre, que no importa si sos conocido, si no sos conocido. En la tierra, si tenés un gran nombre, el tema es que seas conocido en el cielo. Por eso muchas veces decimos, ¿qué está diciendo el cielo de vos? ¿Qué dice el cielo de vos? ¿Quién dice Dios que sos? Y con eso basta. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces le damos más peso a lo que alguna persona temporal dice de nosotros que lo que el Dios eterno dice. ¿Qué dice el cielo de vos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo sos conocido en el cielo? ¿Quién dice Dios que sos? Porque cuando empezás a descubrir quién dice Dios que sos, tu identidad se empieza a ser más clara. Y cuando empezás a caminar en tu identidad restaurada, cosas empiezan a suceder. Decíamos también que, y esto es bíblico, un cuerpo con múltiples expresiones y sin competencia. Un solo cuerpo, muchos miembros. 1 Corintios 12 habla de eso. Un solo cuerpo, muchos miembros.
Y hoy honraba la vida de Dami porque tiene que ver con esto, con dejar de ver la iglesia como pequeños nichitos, dejar de construir nuestros propios imperios, nuestras propias torres o edificaciones y empezar a entender la iglesia como un solo cuerpo. Dejar de estar tan preocupados por los títulos que nos encanta ponernos y ver la iglesia como el cuerpo de Cristo que es. Yo no tengo nada en contra de los ministerios, creo en el ministerio quíntuple. Y creo en el llamado de Jesús a cada uno de esos ministerios y son necesarios. Lo que estoy hablando es de los nombres que a nosotros nos gusta autoponernos para ponernos jerarquías humanas, de eso estoy hablando. Y para hacernos dueños unos de otros, cuando nada de eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo nos sujetamos unos a otros en amor porque vivimos en una cultura de honra, no porque la jerarquía de una organización lo define. Porque entonces, si entendemos que el cuerpo de Cristo es uno solo, y son muchos miembros, pero es un solo cuerpo, entendemos que entonces para ir a donde tenemos que ir, como el cuerpo de Cristo que somos, que es la iglesia, necesitamos estar de acuerdo. Porque si mi pierna derecha quiere ir para allá y mi pierna izquierda quiere ir para allá, bueno, voy a tener algún problemita doloroso. Un problemita en la ingle doloroso voy a tener. Y es gracioso, pero la iglesia funciona así. Y entonces estamos tironeando. Y ahí duele. Duele mal. La iglesia, un solo cuerpo, muchos miembros, con múltiples manifestaciones de su gracia, con dones diferentes, con habilidades diferentes. Si empezamos a entender eso, esa es la verdadera unidad. La unidad no significa que todos hacemos lo mismo de la misma manera, que todos somos iguales, no, ni a palo. No. Somos uno en Cristo. Él es el que une todas las cosas. Y entonces se acaban las competencias. Y si de repente hay una parte del cuerpo o hay alguno que alcanzó algo más, me voy a gozar y me voy a alegrar y lo voy a apoyar. Y lo voy a bendecir. Nosotros hace unos cuantos años empezamos a ser muy bendecidos por un ministerio, por Bethel, y en principio por libros, por canciones, y después empezamos a conocer más de cerca y terminamos haciendo la escuela y bueno, ya conocemos mucha gente. Y la realidad que lo que Dios viene haciendo es hermoso. No son perfectos, pero viven tratando de caminar en esta realidad. Y hace un tiempo, Bill Johnson, que es el que está más al frente de esto, y por las dudas digo, ojo con todas las cosas que miran por ahí, YouTube es un asunto. Pregunten a quien conoce. Y porque nos hacemos expertos en investigar personas por YouTube, ¿vieron? Y después le digo otra cosa, son personas, así que también se equivocan. El Señor me llevó a orar me puso esto en el corazón, empecé a orar por los próximos 10 años de ellos.
Bill Johnson tiene 73, no sé, más o menos. Empezar a orar por los próximos 10 años y por las transiciones que vienen. Y yo, o sea, ellos están en California, yo todavía ni fui, no los conozco, yo qué sé. ¿Por qué voy a orar por otra iglesia? Tomo lo que me sirve, los libritos, los aplico, aparte de un mensaje como si fuera mío de lo que escribí. ¿No? Y listo, y me quedo con eso. ¿Por qué voy a orar por otro? Si han sido de bendición para mi vida, si Dios los ha usado para restaurar, para reconstruir, para animar, si han sido tan intencionales, ¿por qué yo no puedo bendecir? ¿Por qué no me puedo alegrar con lo que está pasando? ¿Por qué no puedo decir, Dios, qué bueno lo que estás haciendo? Y si Dios pone en mi corazón, hey, orar por los próximos 10 años, ¿por qué no orar por los próximos 10 años? Estoy orando en favor de su iglesia. Cuando empecemos a entender que cuando oramos por otros, oramos en favor de su iglesia, y de ahí se nos acaban los problemas. Incluso, yo en este caso me resulta bastante sencillo porque son personas que me han bendecido. Pero ¿qué pasa si te toca orar y bendecir a algunos que no te han bendecido tanto? Ahí está, se complicó. Venía fácil. También me toca esa. ¿Y qué pasa cuando tenés que orar por esos que no te han bendecido tanto y el Señor te manda que sos un agente de bendición, de paz, de reconciliación? Si yo tengo unas ganas de hacer otra cosa. Y decís, los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa si entonces lo tenés que hacer en serio? ¿Sabes cómo se quiebra algo adentro? Señor, no solo te pido bendición, te pido que se multipliquen, que crezcan, que tu gracia esté sobre ellos. Señor, que vos vengas con la unción de tu Espíritu Santo, que vos los visites, que vos derrames de tu gracia. Señor, que sean usados como un río abundante. Porque cuando nosotros nos ponemos a hacer justicia por mano propia, que también nos encanta hacer justicia por mano propia, le estamos quitando el lugar al Señor. Pero cuando bendecimos, cuando desatamos bien, dejamos que Dios se haga cargo, que Dios se ocupe. Y te aseguro que la justicia de Dios es mucho mejor que la nuestra. Porque son sus hijos. Somos sus hijos. Porque por supuesto siempre vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que estamos siempre en la razón y nos matan siempre equivocados, ¿no? Por supuesto, así funciona. Yo tengo razón y vos estás equivocado. ¿Sí, no? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si nos bajamos de ese lugar y empezamos a vivir el Evangelio del Reino como Cristo lo pagó? Y entonces la iglesia empieza a vivir en este continuo avivamiento, en donde se caen los celos, las competencias, las rivalidades, los imperios, las empresas que queremos armar, y corremos detrás de los pies de Jesús. Así que no competimos, cooperamos. La ola más grande no compite con la más pequeña, la impulsa. A mí me encanta estar conectado con Bethel, son una ola gigante. Me impulsan. Me impulsan. Gracias, Señor, que existe alguien que ya caminó más tiempo que yo, que estas verdades que yo estoy descubriendo, ellos las vienen viviendo. Miren, si no quieren poner un ejemplo, yo les pongo ejemplos contemporáneos para ayudar, pero se los llevo a la Biblia si quieren. Que contra eso los liquido. Pablo, ¿qué dice? Sean imitadores de mí como yo soy de
Cristo. Pero ¿qué dice primero? Sean imitadores de... Ups. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo les voy a decir dos cosas que entiendo que está diciendo Pablo ahí. La primera es, imiten la parte de Cristo que hay en mí. Y la segunda es, hey, síganme, porque ¿saben qué? Yo hace un rato que ya vengo caminando detrás de Jesús. Si me siguen, van detrás del mismo camino. Yo que ya vengo caminando hace un rato, que ya me quedé ciego, que ya me cambiaron el nombre, y que vengo siguiendo a Cristo, y miren que vengo garpando un costo enorme, y que encima me lo fumo a todos ustedes que no entienden nada, dicho por Pablo, no por mí. Dicho por Pablo, digo. Entonces síganme, que yo ya vengo en el camino. Eso está diciendo. Y eso nos habla de esa misma cultura de honra. Porque si yo entonces descubro a alguien más crecido que yo, y no importa si tiene más años que yo o no, otra vez. Uy, si tengo que honrar a uno que es más joven que yo. ¿Qué pasa si yo encuentro a alguien que descubrió cosas antes que yo? Y lo sigo. Y lo honro. Se cae todo. Es tanto más fácil. Nos cuesta tanto, ¿no? Porque tenemos tantos argumentos, tantas razones válidas para no hacer eso. Busca corazones con hambre. Busca corazones encendidos. Y seguilos. ¿Sabe qué? Se van a equivocar igual, ¿eh? Pero busca corazones con hambre. Que ya hayan caminado más. Y honra eso. Y honralo. Ponelo en valor. Dale peso. Honra significa eso. Darle peso, darle importancia. No me da lo mismo el camino que recorriste. Hoy, te estoy usando de ejemplo mucho. Hoy cuando contaba lo de Dami y decía que ahora festejan el 25 aniversario y que él tiene 26 nada más, así que no... Pero esto lo arrancó el papá de él. Y yo no lo conocí, pero lo que él me cuenta, dos cosas me dice, te hubiese encantado conocerlo, me dice. Seguro que sí. Y lo que él me cuenta es que la carga que tenía su papá era justamente colaborar y ayudar con otros más pequeños. Y él tomó lo mismo y hace lo mismo. Hoy sigue haciendo lo mismo. Y nos bendice a nosotros. Y es más joven que yo. Y festeja un 25 aniversario. ¿Cómo no lo voy a abrazar? ¿Cómo no lo voy a abrazar? Lo que carga no es solo de él, carga herencia. Carga herencia de un tipo que se bancó un montón de cosas, por ir detrás de eso. ¿Cómo no lo voy a abrazar? Entonces se trata de eso. Porque lo que vemos inicialmente, siempre vemos la superficie. Y siempre vemos lo que falta. Siempre vemos lo que no nos gusta tanto. Pero si nos hacemos confiables para Dios, como decíamos hoy, y podemos ver el oro, podemos ver el corazón, entonces nos podemos sumar a esa otra ola que nos impulsa. Y Torre Fuerte es una ola que nos impulsa. Gloria a Dios. Honremos principalmente. Honremos la historia y cambiemos de perspectiva para abrazar su mar. Y respondamos al llamado de Dios con un corazón apasionado. A mí me encanta esto del corazón apasionado porque cualquiera que estuvo o está, yo estoy
enamorado. Es apasionado por su enamorado o enamorada. Es apasionado. Y me encanta que la Biblia pone todo el tiempo este contraste con Cristo y la novia, la iglesia. Y somos esa novia que corre apasionadamente al novio. Que corre apasionadamente. El apasionado no piensa. Corre. Su corazón late por encontrarse con su amado, con su amada. Respondamos al llamado con un corazón apasionado. Dios te atrae, Dios te llama y Él honra tu respuesta. Él honra tu respuesta. Dice en Juan 6, al que viene a mí no lo echo fuera. En Oseas dice, con cuerdas de amor los atraje. Él nos atrae, Él nos llama, Él nos busca y nosotros respondemos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y puede ser que a veces llegamos con motivaciones mezcladas al Señor. Yo siempre cuento esa historia en la que cuando empezamos a sentir esto de que había más, hay más de Dios y esto no puede ser todo. Y por un lado estaba esa pasión del fuego que Dios estaba encendiendo en mí, y por otro lado estaba querer ver sus milagros, y por otro lado estaba querer ser usado, y mira cómo me usa el Señor y cómo me habla. Había una mezcla. Había una mezcla. Pero incluso en esa mezcla, Él la usa para acercarnos a Él. Él la usa para acercarnos a Él. Yo no dejo de maravillarme de su amor y de su misericordia. Él hace cosas que yo no haría y eso me descoloca. Porque nosotros evaluamos qué vamos a hacer por uno o por otro en función de cómo responden, en función de cómo se comportan. Vamos a evaluar cómo hace, cómo le va en esa tarea que le di y vamos a ver qué le damos. Pero Él no hace así. Él confía en nosotros antes de que mostremos que somos confiables. Llamó a los 12 y ninguno había demostrado nada. Y después lo que demostraron era peor. Los llamó y confió en ellos antes de que demostraran ser confiables. Depositó confianza antes. Y así se mueve Él. Eso es lo que hace. ¿Cómo llama tu atención? A mí me llamó la atención de esa manera. Su mover sobrenatural me conmovió. Los milagros, las sanidades me conmovieron, me movieron del lugar. Y quizás no era la mejor motivación para arrancar. Siempre cuento lo mismo. Dios me confrontó en algún momento diciendo, che, ¿me estás buscando por quién soy o por lo que puedo hacer? Ok. ¿Sabes qué? Te estaba buscando un poco por lo que podías hacer, pero quiero buscarte por quién sos. Enséñame, porque no sé hacerlo. Porque no sé. Y hay momentos en nuestra vida de esos encuentros con Dios que son marcas. Pero hace poco, orando un poco por esto, porque siempre cuento como ese momento, como fue un momento de quiebre definitivamente, y hubo muchos en mi vida. Pero en oración pensaba un poco y Dios traía a mi mente cómo durante toda mi vida me atrajo, y desde muy chiquito. Y Él llamó mi atención de diferentes maneras. Y de repente es como que vi la película completa y dije, no es que... Porque en algún momento alguien me había dicho algo así como,
Cuando empezaste a tener como esos encuentros, ese despertar espiritual. Y me di cuenta hace poco que me había creído esa mentira, que había tenido un despertar espiritual en los últimos años y que entonces... Y me di cuenta que me había creído esa mentira y que entonces mi historia con Dios se remontaba a estos últimos años. Ahí estoy. Y me di cuenta que me había creído esa mentira. Y que incluso ahora venía viviendo los últimos años en esa mentira, que mi historia con Dios había arrancado hace unos años. En ese despertar que había tenido, en esa ola. Porque entonces otra vez, la mentira de la ola. En esa ola que tuviste, ahí arrancó todo. Antes no habías tenido nada. Y gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es maravilloso. Por eso y por muchas cosas. Cada vez que hablamos del Espíritu Santo nos quedamos cortos. Porque estaba en eso y el Espíritu Santo de repente trajo ese recuerdo y me empezó a mostrar de chiquito. Hace poquito, voy a decir algo que pocos van a conocer, me puse a escuchar una parte de un cassette, pero que ahora está en Spotify. Pero yo lo escuchaba en cassette, de Marcos Witt, un disco, se llama Tú y Yo, y toda una parte de creación que es tremenda. La música puede no gustarle más o menos, pero lo que hizo Marcos ahí es maravilloso. Y me acordé de estar en el departamento donde vivíamos en esa época, en un radiograbador que teníamos donde poníamos un cassette, que era uno de los primeros, el primer cassette de música cristiana que habíamos comprado. Y yo en esa habitación, escuchando eso, teniendo tiempos con Dios, siendo muy chiquito. Después vino otro recuerdo, otro disco de Marcos. Marcos me ha marcado bastante. Dios de pactos. Y me acuerdo, en la casa donde todavía viven mis viejos, los momentos donde no había nadie, que no eran muchos. No había muchos momentos donde no había nadie. Pero los momentos donde estaba de repente solo, me acuerdo de poner ese disco de principio a fin, completo, con el volumen al taco. Y ser quebrantado por la presencia de Dios. Encuentros con Dios. Y de repente el Señor me empezó a recordar todas las veces en que Él se había encontrado conmigo, en que Él había estado. Y que no había sido cosa de los últimos años. Que Él siempre había estado llamándome atención. Y hoy quiero aprovecharte a recordarte que el Espíritu te traiga memoria de todas las veces en que Él llamó tu atención. Y en eso que estaba, en esta cuestión, en esta revelación que Dios me estaba mostrando y me hablaba también de todo un poco lo que les conté. Y yo agradecía justamente por esto. Señor, gracias porque llamaste mi atención. Señor, gracias porque insististe conmigo. Gracias porque no te rendiste. Empecé a tener gratitud en mi corazón. Señor, gracias. Gracias porque insististe. Si hoy estoy acá es por todo lo que vos fuiste haciendo, Señor, gracias. Y eso encima me animaba, Señor, gracias por lo que viene. Y de repente escucho, gracias por responder. ¿Qué? De verdad les digo, no lo pude aceptar en ese momento. Me quedé como callado. Y empecé a argumentar en mi mente diciendo, ¿cómo gracias por responder? Si yo esto, si yo aquello, si el que hizo que yo respondiera fuiste vos, y vos me perseguiste, y yo hice todas estas cosas. ¿Cómo gracias por responder? Y mientras yo argumentaba en mi mente, la voz seguía diciendo, gracias por responder, gracias por responder, gracias por responder, gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí. Y obviamente que me quebró, ¿no? No hace falta que se lo cuente. Y es que Dios nos atrae
Dios enciende nuestro corazón. Dios llama nuestra atención. Es Él el que pone el querer hacer. Es Él el que está encendiéndonos. Es Él el que trae el arrepentimiento, la transformación. Es Él. Incluso que respondamos sí, es gracias a Él. Pero aún en esa realidad, Él nos dice, gracias hijo por decir que sí. No sé si lo entiendo del todo. Pero Él te dice, gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí. Y es tanto el amor de Dios que inclusive es Él el que trae todo esto y aún así es Él el que nos hace parte, es Él el que lo hace posible y aún así dice, gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí. Gracias. Gracias. Así que se trata un poco de esto. Que hoy hablábamos, de rendirnos. De rendirnos. De rendirnos. Y de depender de Él para conquistar lo que viene por delante. De rendirnos, de depender de Él y conquistar lo que viene por delante. Para no esperar siempre una nueva ola, sino vivir sumergidos en este mar que está en continuo movimiento, que está en continua acción. Y ser esa iglesia poderosa, santa, que transforma el mundo que nos rodea. Me encanta con la iglesia primitiva. Decían, estos locos que trastornan el mundo también vinieron acá. ¿Cómo puede ser? Estos locos que trastornan el mundo. Yo quiero ser de esos locos. De esos locos que transforman el mundo. De esos locos que no se conforman con la realidad que ven los ojos. De esos locos que le creen al Dios de la creación, al Dios del universo, al Dios que hizo todas las cosas posibles. Que levantan la mirada una y otra vez y lo miran a Él y se cruzan con sus ojos. Y que le creen, que obedecen y que van detrás de sus planes. Amén. ¿Qué te parece si te sumás a esto? O si nos sumamos a esto. ¿Estamos dispuestos a ir detrás de lo que Él quiere hacer? Yo no sé cuándo va a volver Cristo, no lo sabe nadie, así que todas esas cosas que van en YouTube con los numeritos, déjalo por ahí que no tiene sentido, es una pérdida de tiempo atroz, ni importa. Yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero ¿sabes qué? Mientras tanto quiero preparar el camino de su regreso. Preparar el camino de su regreso. Amén. Preparemos el camino del regreso de Cristo. De eso se trata. De eso se trata. Amén. Jesús, te agradecemos por toda esta jornada. Ha sido maravilloso, Señor. Gracias, Jesús, porque vos te hiciste presente, porque vos estuviste acá, Señor. Gracias.